Hola, ¿cómo están? He visto las redes sociales y veo conferencias del derecho y quería yo aportar algo, o quiero aportar algo, pero se me hace, no quiero hablar de temas trillados. Y estaba pensando de qué tema hablar y pues preparé un poquito de por qué la ciencia del derecho es la ciencia del derecho. Quisiera hablar sobre por qué le denominamos ciencia del derecho y no nada más nos deberíamos de referir a él como derecho. Eh, para poder ver por qué el derecho lo tenemos que ver como ciencia del derecho, tenemos que trasladarnos hasta lo más remoto de la historia. Podemos verlo en la película de Los Croods. Es una película animada de caricaturas en donde el trama de la historia es de que viven en una caverna y salían a buscar alimento. Oscureciendo, pues ellos se guardaban en la caverna y poco a poco iban descubriendo pues nuevas formas de vida. Y se resguardaban en la caverna porque tenían miedo a sufrir alguna enfermedad, porque la comunidad en donde ellos habitaban pues se habían ido muriendo por enfermedad o por pestes. Y de ahí podemos ver desde el origen de las cavernas cómo el conocimiento empieza a surgir. Después de ahí otro referente podría ser la alegoría de la caverna de Platón, de la República, en donde nos va diciendo cómo las personas que estaban en la cueva eh, iban adquiriendo nuevo conocimiento. Logró subir a las afueras y se percató que lo que ellos tenían como conocimiento y como verdad en la, en la caverna, pues no era el conocimiento que tenían, no era el conocimiento absoluto, sino que había otro conocimiento más allá. Eh, es decir, si lo trasladamos a nuestra época, si tú estás estudiando la primaria y después te trasladas a la secundaria, pues te das cuenta que el conocimiento que tenías en la primaria pues no es el mismo. Cuando tú llegas al bachillerato, te das cuenta que el conocimiento que adquiriste en la secundaria pues no es el de todo, ¿no? Sino cuando ya entras a la universidad te das cuenta que tampoco es el conocimiento y tienes que seguir estudiando para acceder al conocimiento. Este es el ejemplo que nos da la alegoría de la caverna de Platón, pero vamos a verlo desde el epicentro. El epicentro del conocimiento pues, se da en Grecia, en donde los primeros pensadores pues, buscaban el arjé, es decir, buscaban cuál es el fundamento y el principio de las causas de la naturaleza. Y está Tales de Mileto, por ejemplo, que decía que el fundamento pues, se encontraba en el agua. Observando el río Nilo, pues, viendo las crecidas, decía que todo proviene del agua porque pues, se va y después vuelve a regresar. Pero Anaximandro decía que no, que deberíamos de buscar un objeto infinito e indeterminado, que ese era el fundamento de la naturaleza. ¿Y cuál era ese elemento indeterminado? Pues es precisamente ese que era indeterminado. Anaximandro llega y dice, no, es que ese no es el conocimiento debe de estar en el aire. Y hacía un ejemplo donde si tú soplabas de manera con la boca cerrada, así poquito, pues obviamente ibas a encontrar el aire muy cálido, un aire hablabas de la misma forma con la boca abierta, más abierta, pues obviamente el aire pues, iba a ser más cálido, calientito. Pero Empedocles dice que no, que el fundamento de las cosas de la naturaleza pues se daban 4 elementos, que era la tierra, el fuego, el aire y el agua. Que de ahí surgía todo el conocimiento. Pero pues después llegó Demócrito y Demócrito no coincidió con esa teoría porque decía que si tenía una madera, porque la madera venía de la naturaleza, si la quemaba pues obviamente iba a crear fuego y después del fuego pues se iban a convertir en cenizas. Entonces tomando las cenizas él decía que todavía ahí se podía dividir
las cosas. Un ejemplo lo agarró cuando en la arena, en un granito de arena, su teoría decía que todavía ese pedacito de arena pues, se podía dividir. Entonces le da origen al átomo, Demócrito. Entonces desde ahí nace su teoría del átomo. Sin embargo, más adelante, John Dalton retoma esa teoría y pues obviamente él construye la teoría del átomo que todos conocemos y que estudiamos. Después de ese estadio que es el monismo, viene otro que se llama el estoicismo. Y normalmente, pues el estoicismo, pues todo el mundo conocemos lo que llevamos sin saber muchas veces lo que es el estoicismo, pues tenemos parte de estoicos, nosotros somos también estoicos. En esta época, en esta escuela estoica, pues hay tres personajes: Epíctero, Séneca y Marco Aurelio. Epíctero era un esclavo, Séneca era un político y Marco Aurelio pues era un emperador. Pero la filosofía que tenían estas personas se distinguía en que pues buscaban para qué es la vida, cuál es la finalidad de la vida. Y ellos no se metían en muchos problemas, sin embargo, vemos que todos manejamos un poquito del estoicismo, somos estoicos. ¿Por qué? Porque parte de su teoría decía que no nos metiéramos a ver cosas que no estaban dentro de nuestro alcance. Es decir, si tú eres médico, no te podías meter en la política. Si eres abogado o ingeniero, no te metas a la política, porque no vas a poder resolver esos temas. Si eres abogado, pues dedícate o toma cosas de tu materia. Si eres médico, pues dedícate a cosas de tu disciplina, que esas son las cosas que sí puedes resolver. Además, decían que había tres tipos de amistades: las amistades de utilidad, es decir, por ejemplo, cuando te vas a cortar el cabello y le hablas bien a tu peluquero, pues esa es una amistad de utilidad. O la conveniencia, que pues, son cuando, por ejemplo, puede ser a donde tú vas a comprar, o que muchas veces necesitas por ti, pues esa es una amistad de conveniencia. Y también las definían con las amistades de bien, en donde decían que pues, aunque no vieras a la persona de manera seguido y tuvieras contacto con ella, y cuando tú tuvieras un problema, pues siempre va a estar ahí la persona pues tratando de ayudarte. Entonces su filosofía, su teoría de ellos, pues va muy ad hoc, porque pues no se metían en muchos problemas. Hay un libro que se llama Enquiridión, que es una obra de Epícteto, que si tú la lees, pues obviamente pues, te vas a dar cuenta que pues, todos somos de estoicos, ¿no? Tenemos una parte entre nosotros del estoicismo. Esta teoría te decía que pues, si tú sufres una agresión, que no respondas la agresión de manera inmediata, sino que lo medites, reflexiones, y posteriormente, bueno, pues entonces, ya una vez meditado, pues tú sabrás si contestas la agresión o no la contestas, pero lo más conveniente, pues obviamente es no contestar la agresión. Esa es parte de la teoría de esta escuela estoica. Y también nos hablaba de que el cuerpo, bueno, nos hablaba también de una diferencia, ¿no? Decíamos, vamos a poner un chango, un orangután y un chimpancé. Sí, para ver cuáles son las cualidades que hay ahí desde el punto de vista emotivo. ¿Cuáles son las capacidades de estas personas? Desde lo intelectual, lo emotivo y lo cultural. Y a ver si había una diferencia cualitativa entre ellos. Obviamente, pues al tratar de hacer la diferencia entre el chimpancé, el orangután y el gorila, pues no había una diferencia en capacidades cuantitativa muy importante. Pero sin embargo, si lo comparábamos con el ser humano, pues hay cuantitativo en relación a la intelectualidad, a lo emotivo y a lo cultural. Porque además el hombre pues sí tiene sentimientos que
perduran en el tiempo. Es decir, podemos nosotros ver una película en donde sabemos que esos personajes son ficticios y si nos gusta la película, pues los llevamos en el alma. Por ejemplo, Batman, Superman, la Mujer Maravilla, la Mujer Biónica. Esos personajes que te gustaron, pues los vas a tener en el alma y te vas a acordar inmediatamente de ellos. Sin embargo, si tú ves a villanos, obviamente pues no los vas a recordar, pero no vas a tener un sentimiento de alegría, pero perdura en el tiempo ese sentimiento, esa emotividad. Y si lo vemos desde el punto de vista dual, pues en aquella época nos decían que pues el cuerpo es el común, pero lo que no es común pues es el alma. Y pues obviamente pues esa es la teoría a la que llegaron los estoicos, pero esta parte se solucionó diciendo que la diferencia, en donde se podía haber diferencia entre los animales y el hombre, pues no era en esta parte intelectiva ni emotiva, sí en la anatomía. Entonces en la anatomía pues solucionaban este pequeño problema del estoicismo. De ahí, fíjate que cuando llegó Tales de Mileto y Copérnico, que con su teoría de que la Tierra se mueve, que posteriormente se tuvo que retractar porque si no lo privaban de su vida, nos deja ver cómo la religión de aquel tiempo, en aquellos tiempos, pues tenía un control tremendo sobre el conocimiento. No podíamos ser tan libres en relación al conocimiento. Es decir, nosotros debemos de tener un dogma. Por ejemplo, los abogados, nuestro dogma pues es la Constitución y las leyes secundarias. Y lo que dice la Constitución y las leyes secundarias es la justicia, la verdad y la razón. Y de ahí para el real lo que tú quieras. Lo que tú digas está bien. Si lo trasladamos a la religión, por ejemplo, si la religión dice que la Virgen María tuvo a Jesús por obra pues eso es y no lo puedes cuestionar. Es decir, si tú empiezas a decir, pues a lo mejor no es su hijo, que no fue por obra de gracia del Espíritu Santo, no. Es eso y de ahí para allá lo que tú quieras. Eso es el dogma. Entonces, pues la gente no podía pensar otra cosa que fuera en contra del dogma de la religión. Y la religión pues tenía eso bajado, pues todo el conocimiento. Ellos eran los únicos que podían escribir. Es decir, si tú hablabas arameo, hebreo, no podías leer los documentos del latín, porque nada más escribía en latín. Entonces tenías que tener primero los recursos para poder estudiar, para poder ser letrado y poder conocer el latín para poder llegar al conocimiento. En aquellos tiempos el conocimiento se transmitía de la aristocracia a sus herederos y los sacerdotes le iban transmitiendo el conocimiento pues a quien ellos querían transmitírselo o heredárselo. Pero nadie más podía tener ese conocimiento más que ellos, eran los dueños del conocimiento. Viene una época que se llama de la Ilustración, o le dicen el siglo de las luces, cuando empiezan obviamente los pensadores a escribir, pero tuvieron una época muy difícil porque con este antecedente, pues la iglesia no dejaba que la gente pues tuviera el conocimiento, ni tampoco que fuera en contra del dogma de la iglesia. Es decir, si tú querías escribir, prácticamente la iglesia te tenía que autorizar el hecho de que tú que escribieras y qué tenías que escribir. Tenía que pasar por ese filtro prácticamente de la iglesia. Pero empieza Isaac Newton con la teoría de la manzana que cae. Viene un personaje que se llama Voltaire. Voltaire es un crítico de la iglesia en donde satirizó a la iglesia, en donde la trató con rigor, con severidad, y fue uno de los grandes rebeldes en esa época de la Ilustración. Por eso se llama la Ilustración, porque nos empiezan a ilustrar. Por eso se le llama también la época de las luces, porque nos empiezan a dar luz a la humanidad. Hubo otro personaje que se llama Denis Diderot,
que también fue privado de su libertad. Sin embargo, cuando recobra su libertad, él ya tenía la idea y ya la estaba planeando en reunir todo el conocimiento que había en el mundo, bueno, dentro de sus capacidades, en lo que él tenía, y empieza a reunir todo ese conocimiento y lo plasma en una enciclopedia. La primera enciclopedia que hace, y se la debemos a Denis Diderot, porque si buscamos ahora en Google, pues lo vamos a encontrar, o en Wikipedia, o en donde busquemos, luego vamos a encontrar ahí lo que nos heredó Denis Diderot. Cuando ya tenía su obra, pues la iglesia también se las quemó, les quemó sus enciclopedias. Pero otro de los problemas que tuvo la enciclopedia de Diderot fue que pues era muy cara. La gente no podía adquirir ese tipo de obras porque pues o trabajaba para comer o trabajaba para comprar la enciclopedia. Además, pues estaba fuera de los alcances, tenías que ahorrar como un mes de tu salario para poder comprar la enciclopedia. Fue uno de los problemas que se enfrentó de Diderot. De ahí surgen más pensadores en donde empiezan a hablar, a tratar sus ideas y ir en contra de ese dogma religioso. A finales de la Ilustración, está Spinoza, por ejemplo. Spinoza habla de la religión en su tratado. No es Espinosa, es Spinoza, con ese al principio, Spinoza, sin la E. Spinoza, él habla de acuerdo a su época, pues habla, pero esta religión, pues hablaba no del Dios que conocemos, sino él hablaba de un Dios cósmico. De hecho, cuando le preguntan a Albert Einstein sobre si creía en un Dios, pues él dice, sí, yo creo en el Dios de Spinoza, porque Spinoza hablaba de un Dios cósmico, no se refería al Dios que conocen en la religión católica. De ahí surgen muchos pensadores de esa época. Está Voltaire, Rousseau, Durkheim y bastantes pensadores como René Descartes, John Locke, Voltaire, Isaac Newton, David Hume, Montesquieu, Jean Rousseau y Friedrich Nietzsche. Incluso también está Freud. Freud está en esta época de la Ilustración porque pues, nos van ilustrando con sus obras. Eh, es necesario que conozcamos este camino que recorrieron estos pensadores porque, para empezar, en aquellas épocas, en 1500, en 1600, en el año de 1700, demasiado difícil poder escribir una obra literaria y además poderla publicar. Primero porque tenías problemas con la iglesia. Y en segundo lugar, pues no podías publicar tus obras tan fácil porque había muchos inconvenientes. No es como ahora, ya escribí y voy a publicar mi libro, pues, y se acabó. No, ellos tenían todavía mucho más problemas y además el idioma al que se enfrentaban, porque pues prevalecía esos idiomas. De la Ilustración pues se da en Francia, Inglaterra, Alemania. Son los pensadores que nos empiezan a ilustrar en esa época donde se buscaba el conocimiento y la razón. Eso se distinguen por ese tipo de pensamiento. Entonces, si ves la biografía de estas personas, por ejemplo, René Descartes nació en 1596, John Locke nació en 1632, Isaac Newton en 1643, Voltaire en 1694, David Hume 1711, Montesquieu 1713, Rousseau en 1712, Nietzsche en el 1844. Ya a finales de la Ilustración, Friedrich Nietzsche escribe un libro que se llama El Anticristo.
y él en su obra declara que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado y que la carne divina también apesta. ¿A qué se refería Nietzsche? Cuando yo leí la obra, pues me quedé pensando, reflexionando, a qué se refería con que Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. Pero él se refería precisamente a la época de la Ilustración, porque antes de la Ilustración, el único que tenía conocimiento era la iglesia y no te podías salir del dogma religioso, porque pues si no sufrías los estragos de la época de la Inquisición, tenías verdaderos problemas. Pero después de que ya a finales de la Ilustración, pues Friedrich Nietzsche pues hace esa declaración de que Jesús ha muerto y nosotros lo hemos matado, pero no se refería a que nosotros lo habíamos privado de la libertad o que cuando lo crucificaron lo privaron de la libertad de la humanidad, sino se refería a que dogmáticamente pues la Iglesia Católica o Dios pues había muerto porque pues, ya no prevalecía ya no prevalecía él ahí con nosotros. Eh, Después de la época de la Ilustración, pues viene se llama el liberalismo, pero para el liberalismo primero tuvo que haber un control social. La gente empezó a Darío Melossi, Michel Foucault y Marx, por ejemplo, hablaban de la necesidad de crear un sistema represivo. El Estado debería tener un sistema represivo para poder controlar a la sociedad y sin embargo, por ejemplo, Darío Melossi decía que ese medio represivo, pues ahí se tenía que castigar a los vagabundos, a las prostitutas, a los locos, a los bandidos, etcétera. Michel Foucault también escribió sobre la cárcel, de hecho tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar, y ahí nos habla, fíjense lo interesante de Michel Foucault. Michel Foucault, ese libro de Vigilar y Castigar, ya más de la mitad del libro, nos habla del sistema panóptico, es decir, mientras menos gente, se vigila más y se tienen mejores resultados. Esa visión de Michel Foucault tiene arriba de 200 obras, pero fíjense nada el pensamiento de Michel Foucault. Michel Foucault nos habla del sistema panóptico, en donde con menos gente, más vigilancia y mejores resultados. Recordemos que en la época de Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno, contrató a Giuliani para que viniera a darnos, hiciera un estudio precisamente para vigilar y que después se conoció como Giuliani pues implantó el sistema de Michel Foucault, que ya nos lo platicaba desde tiempo atrás, en donde ese sistema panóptico, es decir, ahora vemos en la ciudad como hay muchas cámaras de seguridad en donde nos están vigilando, sabemos que nos están vigilando y pues ya nos portamos un poquito mejor porque pues ahora sabemos que nos está vigilando. Eso es lo rescatable de su obra de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, pero además, no conforme con esto, no viéndolo desde el punto de vista jurídico, a pesar de que lo tomó la Ciudad de México, también ese mismo conocimiento se trasladaron para la iniciativa privada. Si vas a Walmart, a Sam's, a Comunidad Mexicana, a la tienda de autoservicio, ahorrarás. Si vas a la tienda de autoservicio que tú quieras, o a algún centro comercial, pues obviamente está ese sistema porque pues tú desde que llegas ya hay cámaras de vigilancia que te están vigilando y tú desde que ingresas al lugar, al establecimiento, sabes que te están filmando y entonces obviamente pues aunque no te estén filmando, tú con el hecho de ver la cámara pues tú das por hecho que te están vigilando y pues tu comportamiento pues tiene que mejorar. Ese es parte de la teoría de Michel Foucault, pues se toma o lo tomamos en la realidad, estamos dentro de la teoría de Michel Foucault. Pero además Michel Foucault pues se basa de Voltaire, ¿cómo se llama este pillo? ¿Cómo se llama? De Voltaire, de Durkheim, de Rousseau y ay, se me fue el... Pero bueno,
Esos pensadores permean en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho laboral, en el derecho administrativo, en el derecho donde tú voltees, ese tipo de pensadores van permeando aquí en la ciencia del derecho. Lo denominamos como contrato social. Del contrato social viene otra época que se llama liberalismo. En 1929, Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, por ejemplo, pues la bolsa de valores se invertía, les iba muy bien, cada día iban ganando, va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo el valor de la bolsa de valores, todo el mundo compraba, todo el mundo invertía y eran la gente multimillonaria. Pero como habían inflado tanto la bolsa de valores, pues llegó un momento en que pues ya no se pudo soportar esa bolsa de valores y ¡pum! Se desplomó. Y ese fenómeno se le llamó como el Big Crash, ¿no? La Gran Depresión de Estados Unidos. Se desploma la economía y eso surte efectos pues, en todo el mundo. Sufre los estragos del Big Crash. Entonces tuvo que surgir una teoría que se llama teoría del liberalismo clásico. En el liberalismo clásico se da el estado de bienestar. En ese estado de bienestar consiste en que, como había mucho desempleado por la situación económica que imperaba por el Big Crash y fue a nivel mundial, pues muchos gobiernos empezaron a contratar a esas gentes que quedaron sin empleo, a esos desempleados, para poder sufragar el paso que estaban viviendo de la economía. En México, por ejemplo, en la época de Portillo para atrás, teníamos un estado de bienestar. Es decir, si un millonario se iba a Europa, tú al menos te podías ir a Acapulco. Si el millonario se compraba un coche último modelo y lo mandaba a hacer a su gusto, tú al menos te podías comprar un Volkswagen. Si tú querías estudiar, el gobierno te decía, ¿quieres estudiar? Te pongo la UNAM. Oye, que no te gusta la UNAM, no te preocupes, te pongo el Politécnico. Oye, quiero casa, no te preocupes, te pongo el Infonavit. Oye, necesito comprar cosas económicas, no te preocupes, te pongo a la CONASUPO. Oye, pero necesito que mis hijos se alimenten. No te preocupes, les voy a dar los desayunos. En el DIF, yo cuando era niño, pues iba con 20 centavos o 50 centavos, no recuerdo, y con eso me daban mi desayuno, un vasito de leche, bueno, un cubito de leche, y venía un pan, una fruta. Todo eso venía por 50 centavos o 20 centavos, no recuerdo bien. Pero te daban, en la primaria todavía creo que siguen dando esas meriendas, esos alimentos. Entonces el gobierno pues te iba dando todo. Oye, ¿quieres estudiar? Tu hijo tiene que estudiar la primaria. No te preocupes, no tienes por qué pagar. Aquí hay y la escuela gubernamental. Y los libros, no te preocupes, yo también te doy los libros. Los libros de primer grado. Es decir, oye, pero habían ciertos requisitos para poder tener esos beneficios de ese estado de bienestar. Es decir, quiero trabajar, afíliate a la CTM. Oye, quiero ser obrero, te tienes que afiliar a la CROM. Quiero ingresar a tu partido o quiero trabajar en el gobierno, te tienes que afiliar al partido. Tenía la CNOP, tenía a sus organizaciones. Es decir, si tú querías acceder a esos beneficios, tenías que afiliarte a esas instituciones porque pues, el gobierno tenía un verdadero control. Pero además, recordarán, si eres muy joven, pues a lo mejor tu papá se acuerda de Fidel Velázquez, que él se acercaba a sus noticias, creo que todos los lunes, y decía, uno de sus dichos era: el que se mueve no sale en la foto. Es decir, era el control que tenía Fidel Velázquez en ese control sindical. Es decir, el que se mueve no sale en la foto. Si te pones a hacer un ejercicio de interpretación, ¿qué quiere decir el que se mueve no sale en la foto?
que si tú te ponías rebelde o ibas en contra de Fidel Velázquez, pues júralo que no ibas a estar en esa protección, no ibas a gozar de ese proteccionismo del estado de bienestar. Pero también el gobierno tenía sus agentes represores con este control social que había, pues tenía su policía, su ministerio público, tenía su Dirección Federal de Seguridad y tenía la Dirección de Investigación para la Prevención de los Delitos. Pero el único problema pues es que si tú no ibas con la ideología del gobierno, pues podías ser sujeto de tortura o de alguna desaparición forzada de personas. Entonces el gobierno, lo que había en el gobierno, pues era pues, un rigor muy fuerte. Posteriormente, cuando llega Margaret Thatcher y Ronald Reagan al poder, pues dicen, a ver, este modelo económico no me gusta, este estado de bienestar. Es decir, el gobierno era así, grande, y la iniciativa privada era así chiquita. Entonces no les gustó ese modelo económico que se tenía y cambian el modelo. Es decir, México, el gobierno pues tuvo que deshacerse de Conasupo y entonces se crearon pues Walmart, Comercial Mexicana, Sam's Club, todas esas empresas. Las escuelas, pues si bien no las vendieron, pues al menos ya quien da la educación o el mayor número de educación, pues es la iniciativa privada. Si tú quieres adquirir una casa, pues mejor pues ya la compras porque es muy difícil que el gobierno te dé el crédito para adquirir tu casa. Es decir, ahora, si quieres comprarte un coche, un automóvil, es muy difícil ya que tú tengas acceso a un vehículo automotor porque pues ahora pues todo es la economía, ¿no? Las grandes empresas. Tan es así, prácticamente la iniciativa privada pues ya nos dice qué comprar, qué comer, qué ver, a qué horas verlo, qué es lo que no puedes ver, porque la televisión abierta pues tiene programas muy malos, de muy mala calidad, pero quieres tener entonces contrata Sky o que contrata, no sé, televisión de paga para que tengas otros canales. Sin embargo, cuando los contratas, pues te das cuenta que pues no tienes acceso a todos los canales de tu elección. Tú ni siquiera puedes escoger qué programas son los que quieres que tenga tu paquete, sino ya vienen predeterminados esos paquetes. Si tú tienes algún problema, cuando marcas por teléfono, pues te contestes una grabadora y a lo mejor tardas media hora y después de los 45 minutos te están contestando y mientras tanto ahí estás en el teléfono. Si tú quieres saber su domicilio de esas empresas, por ejemplo de Sky, pues ni siquiera sabes dónde está su domicilio, ¿no? Porque tiene una empresa que es la que tiene a la gente que viene a ponerte la antena, otra empresa que viene a ponerte, a instalarte la cajita de la televisión de paga. Lo mismo pasa con Teléfonos de México. Pero bueno, pues ese es el control que tiene ahora la iniciativa privada. Y alienta mucho, por ejemplo, si la empresa privada necesita hacer algo, pues entonces influye con el gobierno para modificar sus leyes. Y donde más lo podemos farmacéutico, donde quien pone las reglas y nos dice qué legislar y qué no legislar y qué impuestos casi hay que pagar, pues es la iniciativa farmacéutica la que va poniendo. Es decir, si quiero ser lo más respetuoso que se puede, y lo digo con todo respeto, homosexual y quieres tener la voz más fina, pues te dice la empresas farmacéuticas, no te preocupes, yo te vendo el medicamento. Oye, pero quiero cambiarme de sexo, no te preocupes, yo te hago la operación, pero también te pongo el medicamento que tienes que tomar con posterioridad. Entonces la gente, pues con tal de llegar a su finalidad, pues accede y después lo que no le dicen es que tiene que estar comprando medicamento para toda la vida. Que ya se está legislando o se ha legislado sobre esos menesteres.
pues esa es la, la teoría crítica, pero cuando llega Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegan al poder, no les gusta ese sistema y lo convierten en neoliberalismo. Uno de los precursores aquí en México del neoliberalismo pues es Carlos Salinas de Gortari, cuando empezó a hacer el Tratado de Libre Comercio, donde se empezaron a deshacer de las empresas, de ese estado de bienestar que nosotros teníamos. Porque política y jurídicamente hablando pues era conveniente. Como siempre hemos dependido de Estados Unidos y como siempre hemos necesitado dinero prestado, pues o nos ajustamos a ese sistema neoliberal. Entonces, cambió, entonces el gobierno se empezó a hacer chiquito, a ser grande. Ahora estamos al revés. Entonces la iniciativa es así y el gobierno es así. Entonces el gobierno se quedó sin empleados y se ha ido quedando sin empleos, bueno, sin empleados, ¿no? Entonces su capacidad de empleados pues ya es mínima y la iniciativa privada pues es muy grande. Si creo yo, hablando con causa de desconocimiento, que si tomamos en cuenta que López Obrador, por la edad que tiene, por ejemplo, pues es una persona ya adulta y sus secretarios, la mayoría de sus allegados, pues también están en esas épocas. Entonces ellos vivieron en la... Y si vivieron en la época del PRI, pues obviamente pues traen esa ideología del estado de bienestar. Y a lo que yo veo es que quizá a lo mejor López Obrador no quiera tener un estado de bienestar, pero sí un control social pues más fuerte del que se ha hecho. Por eso es importante pues que leamos a Edward Rose, Eric Fromm, a Keynes, eh, a Dario Melosi, para que entendamos pues, un poquito pues, lo que es el control social. Sin embargo, pues está Voltaire, está Rousseau, está Durkheim, en donde pues vamos a entender por qué el contrato social. Durkheim nos decía que pues el Estado tiene que tener ese control y además si tú no lo obedeces, pues tiene que tener un sistema de castigo. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes un niño que estás educando o entra, tu hijo le gusta ese tipo de educación que está teniendo, pues la tiene que recibir, pero si no hace lo que tú le estás diciendo o las obligaciones que tú le estás imponiendo, pues obviamente va a tener un castigo. Esa es la teoría de... Sin embargo, Claude Rousseau habla en su obra que pues el hombre, el ser humano, pues estando en la naturaleza, pues es un tipo de persona, pero cuando se empieza a permear con la civilización, ya en un grupo, pues entonces se empieza a cambiar. Entonces, él dice que el hombre es bueno por naturaleza, sin embargo, no controla a la naturaleza. Y que cuando en el control social, pues obviamente cuando inicia el control social, pues ya hay un trato diferenciado porque pues ya empieza la iniciativa privada, entonces ya hay desigualdades. Entonces la felicidad del hombre, según la teoría de Rousseau, es que pues debe de estar el hombre en una etapa intermedia entre la naturaleza y la sociedad, en una etapa intermedia, porque ya en el contrato social pues empiezan las desigualdades. De ahí, pues obviamente está en el neoliberalismo, está la teoría de la escuela de Frankfurt. Es decir, pues si nosotros empezamos a leer a los grandes pensadores de la escuela de Frankfurt, pues vamos a encontrar a Daniel Melosi, a Keynes, a Eric Fromm, a Freud, a Edward Rose, en donde pues ahí nos van diciendo pues lo de esa escuela de la escuela de Chicago, se le llaman los Chicago Boys. Si tú los googleas, pues vas a encontrar ahí a la escuela de Chicago. Pero hay otra teoría totalmente de esta teoría de la escuela de Chicago. Está el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, que se le llama la escuela de Frankfurt, mejor conocida por la escuela de Frankfurt. Escuela, tienen una teoría que se llama teoría crítica,
Es decir, ellos van en contra de todo el idealismo del neoliberalismo. ¿Y por qué? Ellos no están de acuerdo con eso y determinan que el hombre es una mercancía para el lobo, ¿no? Para la iniciativa, y nos ven como un objeto comercial. Es decir, nosotros somos un objeto de comercio. Eh, de su escuela, pues está Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jauge Habermas, Eric Fromm. Ahí vamos por ejemplo, Habermas, pues su teoría es del llegar un acuerdo consensuado. Es decir, si tú tienes una verdad y dos escuelas tienen una verdad y colisionan entre esas verdades, lo que dice Habermas es de que para sacar una verdad que sea socialmente permitida, pues tendrían que mezclar esas verdades hasta llegar a un consenso y de ahí sacar una verdad en conjunto, y es una cohesión, ¿no? Se fusionan y de ahí sacan una sola verdad, y entonces esa tiene que ser una verdad permitida. Pero la teoría crítica va en contra de la teoría de la escuela de Chicago. Entonces, lo que hay que estudiar hoy, pues es a Teodoro Adorno, a Walter Benjamin, a Howard Habermas, Eric Fromm. Son a los que debemos de ir leyendo, independientemente pues de los juristas, ¿no? Por ejemplo, hemos creado un edificio, hemos creado toda una institución con García Maínez, con Burgoa, con Mario de la Cueva, Felipe Ramírez Tena, Raúl Carrancá, Regina Villegas, Raúl Carrancá y Trujillo, Felipe Ramírez Tena, Fix Amudio. Sí, 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 son importantes esos pensadores. Sí, son importantes, pero para el nivel licenciatura, son los cimientos del derecho. Y obviamente pues hay que irnos a los pensadores europeos. Está, por ejemplo, Luigi Ferrajoli, está Eugenio Zaffaroni, Sergio García Ramírez, que pues hay que leer a estos grandes personajes. Luigi Ferrajoli habla mucho del garantismo. Debemos de adquirir, de hacer nuestro este pensamiento. Además son viven, hay que buscarlos en los congresos, en sus conferencias, hay que pedirles sus correos electrónicos. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, eh, estaba haciendo una investigación, busqué a Sergio García Ramírez, conseguí su correo electrónico de Sergio García Ramírez, le envié el correo. Obviamente se lo envié con la esperanza de que jamás me contestara. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que a la semana o menos de una semana me respondió Sergio García Ramírez, y me súper sorprendido. Cuando le pedí su correo electrónico a Raúl Eugenio Zaffaroni, pues también accedió a darme su correo electrónico. Es decir, hay que acercarse a esto y preguntarles, cuestionarlos, platicar con ellos respecto a las inquietudes que nosotros tengamos para poder mejorar. En verdad, yo pensé que no me iba a contestar Sergio García Ramírez. Sin embargo, sí me contestó, y es una persona muy amable. Son personas muy amables, nada más hay que buscarlas. Obviamente cuando tengan tiempo pues te van a contestar. También tuve la oportunidad de enviarle un correo electrónico a Eduardo Calixto. Es un investigador en neurociencia, también con la diera el correo electrónico, y sin embargo pues tuvo la atención de contestar el correo electrónico de Eduardo Calixto. El derecho se va moviendo.
Entre las ciencias sociales, porque estamos hablando de los pensadores, entre las ciencias sociales hay una lucha que es incesante. Tengo aquí, está un trabajo de investigación que se llama Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, una nota histórica de una polémica incesante. Esta obra nos habla de la polémica entre la teoría aristotélica y galileana. Es decir, están buscando cuál es la teoría de sociales, es más, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Es una polémica incesante, es decir, nunca se han puesto de acuerdo. Cuando estás estudiando te preguntan al profesor, tú eres just naturalista, tú eres just positivista, ¿qué eres? Y tú te quedas así como diciendo, ¿qué soy, no? Ya cuando te explican qué es la teoría just naturalista o just positivista, muchas veces los profesores te dicen, tienes que adoptar una corriente, o eres just positivista o eres just naturalista. Es una polémica que nosotros tenemos todavía en la actualidad en la ciencia del derecho. Hay métodos de investigación que por aquí los había apuntado, pero no sé dónde los dejé, pero a ver si los encuentro, es que no sé dónde los... Hay unas teorías, hay métodos de investigación, no sé dónde lo dejé, yo lo había puesto por aquí. Por aquí hay una, aquí está. Hay unas teorías para poder buscar los métodos. Hay métodos de investigación. Está el método fenomenología, etnografía, la teoría de fundamentación, la etnometodología, análisis del discurso, investigación, acción y biografía. Es decir, estos métodos de investigación no son únicos, sino que también se pueden mezclar entre esos métodos, esas metodologías, y de ahí pueden surgir más métodos para poder llegar a una conclusión. Está integrando una carpeta de investigación, pues habríamos que ver, que razonar qué tipo de método está utilizando para llegar a esa conclusión, para ese no ejercicio de la acción penal o para ese ejercicio de la acción penal. ¿Cuál es el método? Aunque no es un método único, pero hay más métodos, es decir, los métodos son infinitos porque tú puedes emplear muchos métodos y no hay un solo método que te puedan decir, esta investigación la tienes que hacer de esta forma, no se puede, que tienes que hacer una investigación sujetándose a ciertos métodos, no puedes ceñirte a ellos, tienes que ver en cuál es la que más se asemeja, si es fenomenología, etnografía, teoría de la fundamentación, etnografía, análisis del discurso, investigación, acción, biografía. Tienes que ver, y si no, a lo mejor hay una mezcla entre esos métodos de investigación, donde también, obviamente, pues los grandes pensadores pues utilizan este método de investigación para poder llegar a poder crear leyes a otras. Otra de las obras que debemos de tener en nuestro bagaje cultural, pues es el elogio de los jueces de Carneluti Calamandrei y el jurista y el simulador del derecho de Ignacio Burgoa. Esos libros, una vez que los leas, te vas a dar cuenta que el sistema de justicia pareciera que nos están hablando del sistema de justicia de hoy, de la realidad de hoy, de la actualidad. Le hace falta algo al derecho para que podamos cambiarlo. En verdad, cuando los leas te vas a quedar reflexionando y vas a decir, en verdad, qué bueno. Hay otro que, no, la verdad es que no me gusta, no lo recomiendo, pero no lo quisiera dejar de mencionar, se llama El alma de la toga, eh, pero no me hizo clic, no me impactó. Además que es muy delgadito, no me hizo clic, pero sí está el jurista y el simulador del derecho que te llega
como profesionista y el elogio de los jueces, dices, uff, en verdad que lo vas a tener siempre en el alma. Entonces, todo este trance de pensadores, Montesquieu, Freud, Voltaire, Keynes, Kelsen, Marx, Gramsci, Marx, Hegel, Rousseau, Hobbes, Maquiavelo, que con el Principito, todos esos nos sirven para llegar al conocimiento, más los métodos, pues por eso decimos que el derecho se tiene que ver como una ciencia del derecho, porque pasó por todos estos pensadores, por todos estos grandes pensadores para poder llegar a lo que a esta ciencia del derecho. Entonces, el derecho no nada más debemos de verlo como una disciplina, disciplina de nada más como una simple concepto vano, como cuando inicié el tema. No puedes decir lo que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre, misma que en caso de violación de las mismas podrá actuar de manera coactiva. No es el derecho como disciplina. Hay que estudiar el derecho como ciencia. Volvemos a lo mismo, si tú quieres sacar un concepto de derecho ya un poco más sesudo, propio, un concepto propio, pues te tienes que ir a tu legislación, a la legislación que tú manejes. De tus primeros artículos puedes sacar un concepto de lo que es el concepto de derecho de la disciplina a la que estás tratando. Si lo quieres hacer más sesudo, por ejemplo en materia penal, pues de los primeros 29 artículos puedes sacar un concepto de derecho más sesudo. Ahora, debemos de estudiar, debemos de escribir. Yo recomiendo que cada que escribamos cada que leamos una obra literaria, pues elaboremos un ensayo y difundamos a las redes sociales, elaborando siempre una crítica sana, una crítica constructiva y lo que consideras que le faltó al autor, pero siempre una crítica constructiva para alentar a que escribamos. Me he encontrado un fenómeno muy raro, un fenómeno muy desagradable. He leído obras, y no voy a mencionar las obras de nadie, nada más te digo que he leído obras y he encontrado que muchas de las obras literarias que están al menos en la ciencia del derecho, pues nada más ensayos información de internet, información de otros libros, que muchas veces por errores se les pasa a citar a la fuente y uno entiende que como si las dijeran ellos, pero pues si cuando has leído y después lees otra obra dices, ay, esta la dijo fulano de tal y aquí viene la fuente, y cuando te vas a la fuente directa, pues te das cuenta que pues, se le pasó, fue un error, hizo el autor que no puso la referencia bibliográfica. Pero no están aportando nada. Hoy en la actualidad no están aportando nada. No hay difusiones de sus obras, las difusiones que hay son muy pobres. Debemos de aportarle algo a la ciencia del derecho para poderle dar un aporte a la humanidad. Tenemos que escribir, porque si tú no escribes, a lo mejor tienes una idea súper extraordinaria, pero si no escribes, tus ideas se van a quedar ahí para el olvido en tu cabecita y nunca van a despegar. Necesitas escribir, si tú tienes alguna reflexión, búscala, no te desalientes si ya alguien en la historia en 1400, en el año 500, en el año 600, alguien tú lo estás reformando. Si lees a todos esos pensadores te das cuenta que el mundo pues nada más gira alrededor, los hechos, si bien son diferentes, los años son diferentes, la comodidad es diferente, no. Nosotros vivimos, aunque por muy pobres que seamos, vivimos mucho mejor que un rey del siglo XV, porque nosotros tenemos al menos papel higiénico, tenemos luz eléctrica, tenemos internet, tenemos transporte público, tenemos hasta el metro. Los reyes no tenían este tipo de comodidades que nosotros tenemos. Pero los acontecimientos álgidos de la historia, los fenómenos sociales que se tienen en el mundo,
pues sí se han sido repetitivos a lo largo de la historia. Pandemias, no nada más tenemos esta, sino han habido otro tipo de en el mundo a lo largo de la historia. Derrumbes de economía, ya tenemos ahí, por ejemplo, la del Big Crash después de la Segunda Guerra Mundial, que le pegó muy duro, por ejemplo, a Chile, que ese régimen donde tuvieron que hablarle en Chile, se le tuvo que hablar a los Chicago Boys, a la escuela de Chicago, para que ayudaran en la economía. La teoría de ellos decía que, o dice, señala que la economía no puede despegar por sí sola, sino tiene que tener el aliento y el apoyo del Estado para poder sobresalir. Dice la escuela de Chicago, pero además también otra de las teorías es de que si dejamos el paso libre para los comerciantes, a los industriales y a los banqueros, pues la economía muy de su depresión económica y va a empezar a surgir el camino. Esa es la teoría de la escuela del Chicago, pero la que hay que estudiar, la que hay que analizar, la que hay que adentrarnos, pues es a la teoría crítica, a la escuela de Frankfurt, en donde pues es lo que debemos estar estudiando para entender las cosas pues desde el plano sociológico, jurídico, económico. Creo que ya lo mencioné, que hay que buscar, hay que tratar de platicar con estos grandes pensadores, con Luigi Ferrajoli, Eugenio Zaffaroni y Sergio García Ramírez. Sin embargo, hay personas, hay apóstoles del conocimiento que son súper extraordinarios. Hay muchos, está, por ejemplo, una eminencia que es la doctora Verónica Román Quirós, que es súper, súper extraordinaria. Tiene una forma de decir las cosas, de platicar, de explicarlas, pero eso sí, tienes que llegar ya con conocimiento porque es una persona que sabe bastante, que te da tanta información en tan poquito tiempo que tú tienes que ir ya preparado para poder captar todo lo que te dice. Mónica Román Quirós es una excelente, excelente jurista. Otro excelente jurista es Gerardo Campos Malagón. Es extraordinario, pero también tiene eso. Te da tanta información y cada palabra que sale de su boca es oro molido. Cada cosa que te enseña es oro molido. Sus clases son extraordinarias. El problema pues es de que también tienes que llegar ya con conocimiento, porque si no conoces de la ciencia del derecho, pues no les vas a entender, aunque explica muy bien. Otro destacado jurista es José Daniel Hidalgo Murillo. Él, normalmente en su página de Facebook trata de sacar unas reflexiones, o saca unas reflexiones casi todos los días, nos pone reflexiones que pues es extraordinario. ¿Y dónde los ves? Pues en las conferencias, en los simposios, es tremendo. Te recomiendo que estudies esta ciencia del derecho, compres o adquieras sus obras de Ricardo Ojeda Gándara, que también ha escrito en materia penal, pues obras muy, muy interesantes. Es una persona muy rescatable que pues, le gusta explicar la ciencia del derecho. Es un placer escucharlo. Es lástima que pues no difunda tanto sus conocimientos, pero cuando tiene la oportunidad, pues sí los difunde sus conocimientos. Es muy ameno. La verdad es de que si te gusta, eres un estudioso del derecho, pues puedes pasar horas y horas y horas platicando con el juez Ricardo Ojeda Gándara. Pero el que se lleva el plano, el número uno de todos estos personajes, no quisiera decirlo así, pero pues está el maestro Rubén Servín. Rubén Servín, pues no sé, es el mejor maestro que puede tener la comunidad. Es una persona invaluable, que estoy seguro que el día de mañana va a haber un instituto que se llame Instituto Rubén Servín, o va a haber una estatua que se llame Rubén Servín, porque difunde sus conocimientos de manera gratuita todos los martes y los
jueves, difunde sus conocimientos, si te equivocas te corrige, si te equivocas te corrige, todo lo hace de muy buen plan, no cobra un 5, transmite sus clases, de que pues yo no he conocido a otra persona, bueno, de hecho no la conozco, pero veo sus clases del maestro Rubén Servín, pero se lleva el número uno, y de estas personas pues son contadas que apenas si las puedes contar con tus manos, te sobran dedos pues para poder admirar a este tipo de gentes. Fíjense de todo lo que tuvimos que hablar, no sé cuánto tiempo llevamos, pero todo esto que hemos platicado es nada más para una ciencia del derecho, porque la ciencia lleva métodos y lleva toda esa historia de pensadores. Michel Foucault, por ejemplo, tiene más de 200 obras publicadas, y es una extraordinaria persona. Por ejemplo, Michel Foucault tiene La verdad y las formas jurídicas, en donde en una de sus conferencias, La verdad y las formas jurídicas, son 5 conferencias que él da en Brasil. No las escribe, él llega y da sus conferencias, y de sus conferencias las graban y las sacaron en una obra y las transmitieron, pero pues está muy, muy, muy bien, y nos habla también de ahí en La verdad. Edipo, si puedes leer Edipo, que es una obra escénica, o si lo puedes buscar en Google, pues busca Edipo, la tragedia de Edipo, y la verdad es que está extraordinario. Lee a Michel Foucault con calma, hay tiempo, ahorita tenemos bastante tiempo para poder leer a Michel Foucault. Fíjense todo lo que hemos pasado para poder llegar a explicarles por qué el derecho se tiene que ver como ciencia del derecho y no como una disciplina. Hay un autor que es de filosofía que cuando escribe su obra señala que el derecho lo escribe con D mayúscula, para el derecho del camino o el derecho del pantalón. Por eso él escribe la palabra de derecho con D mayúscula, porque hay que verlo como una ciencia. Pues como no veo a nadie, a propósito hice este video en la noche, pues pienso que a lo mejor no me estoy dando a explicar. Como es el primer video que hago, pues me siento hasta como que raro. Pero al final de cuentas, todo este camino, todo este caminito de la historia que hemos hecho, cómo ha ido evolucionando el conocimiento, que hay métodos de investigación que ya están probados a la conclusión, y una vez que lleguemos a toda esa conclusión, podemos poner en el plano de juicio si las jurisprudencias se tienen que observar, aunque la Constitución diga que sí, si las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene legitimidad o no tiene legitimidad. Yo considero que cada una de las jurisprudencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo que yo he leído, pues son ilegítimas sus jurisprudencias. Sin embargo, pues las han plasmado en la legislación. Digo, no trato de confundirte, ni tampoco me creas, lo único que es escucha, y tú investiga por tu parte, y de ahí se toma lo que tú consideres que es bueno, y lo que no, deséchalo. Está, por ejemplo, para dictar las leyes en el Código Civil, por ejemplo, dice que se tiene que ver las reglas de la lógica y la experiencia. Tienes que fundamentar tu valoración jurídica ahí en las sentencias, pero en el Código Penal, pues te dice el artículo 402 que las sentencias se deben de emitir con libre lógica y valoración a la crítica racional. Más allá de toda duda razonable. En ningún momento dice pero bueno, ya hay que irnos a la Constitución y más atrás de la Constitución, hacer un ejercicio de razonamiento.
todo esto te va a llevar a cuestionar conceptos como nación, patriotismo, qué es la nación, qué es el patriotismo. Lo escuchaba el otro día en internet que decía en una silla, pero siéntese ahí, o sea que si te puedes sentar en la mesa, pues entonces también se le puede llamar silla. Pues obviamente pues no son conceptos construidos que la sociedad va construyendo. Si nos trasladamos al año 1600 y de repente decimos celular, pues obviamente la gente se va a quedar así, ¿qué es celular? Porque no es un concepto universal, sino es un concepto construido. Si decimos pantalla de plasma en el año 1500, pues obviamente, pues, ¿quién va a entender qué es una pantalla de plasma? Son conceptos que nosotros hemos ido construyendo, que una vez que pases por todo este conocimiento, pues vas a cuestionar si por ejemplo, y con todo el respeto, las imágenes que están o las pinturas que hay de la última cena, en donde está los 12, Jesús y los 12 apóstoles están comiendo, y te pones a cuestionar, dices, bueno, si en aquella época pues no existían las mesas, porque la costumbre no era comer en mesa, porque además no existían las mesas, no se utilizaban ese tipo de mesas, y empiezas a cuestionar las cosas, a poner en el plano de la conjetura. Eso es a lo que nos está llevando el conocimiento, eso es a lo que nos lleva la filosofía, eso es a lo que nos llevan todos estos pensadores. Bueno, pues voy a dejar este video hasta aquí, espero que no te haya aburrido. Estoy tratando de aportarle algo, aunque traté de buscar, repito, algo que no esté tan trillado y por qué debe de ser ciencia del derecho. Este es por qué yo lo veo así, por qué debe de ser para mí ciencia del derecho y se tiene que estudiar como ciencia del derecho. Factor número uno, y al último ya las disciplinas, pero primero se tiene que explicar por qué debe de ser ciencia del derecho y ya después las disciplinas. Me dio gusto haber elaborado este video para ustedes y pues en la próxima ocasión estaba pensando, no sé, a lo mejor preparar un tema de plática sobre por qué es el derecho positivo y hacer lo mismo, una narrativa histórica hasta la actualidad. Pero bueno, apenas todavía lo estoy pensando. Nos vemos hasta